Hola, muy buen día para todas y todos. En nombre de nuestro equipo que está conformado por Diana Duque, María Mónica Molina, Daniela Rosado, Michelle Manjarres y quien les habla, Ana Isabel Mejía Calle, les presento nuestro trabajo de la asignatura Problemáticas de Infancia, Adolescencia y Desarrollo Familiar, el cual hemos titulado Un Zoom a la Adolescencia de nuestro tiempo, Problemáticas Actuales. La problemática abordada es el sexting, que consiste en el envío de imágenes, videos o mensajes con contenido erótico sexual a través de medios sociales, de redes sociales y casi siempre a través del teléfono móvil. En el desarrollo del video explicaremos la información encontrada, los recursos, las causas y los efectos de esta problemática y daremos unas conclusiones finales. Para la elaboración de nuestra matriz exploramos varios recursos especializados donde logramos acceder a información confiable que nos permitiera comprender cómo la práctica del sexting está siendo de alta vulnerabilidad para nuestra población adolescente, no solamente en Colombia, sino a nivel global. Entre estos recursos podemos mencionar el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. Otro de los recursos explorados fue un estudio de investigación publicado por la revista Obeds en el 2020, donde se estudiaron 1.364 estudiantes para consultar si han tenido alguna experiencia con la práctica del sexting. Estos estudiantes eran de instituciones públicas y privadas de los departamentos de Antioquia y Chocó, y los resultados arrojaron que el 29.4% de los jóvenes han tenido experiencias con el sexting, ya sea enviando contenido o recibiendo contenido con connotación sexual. En estos sitios se aborda la problemática del sexting, indicando que es una práctica de alto riesgo, sobre todo si se hace con menores de edad. Asimismo, nos habla sobre un concepto, sobre los riesgos a los que se exponen los menores al practicarlo, sobre las posibles causas que los llevan a hacerlo. Nos dan indicaciones para prevenirlo, indicaciones que se deben aplicar en el hogar, en la sociedad, y nos dan recomendaciones para actuar en el caso de que se presente algún caso de divulgación de contenido sexual. Entre los recursos consultados logramos obtener ejemplos de visualización gracias a que entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la campaña Red Papás comparten a través de sus redes oficiales videos con información valiosa para orientar a la ciudadanía en general sobre la prevención de las prácticas de sexting, la prevención, el cuidado a nuestros adolescentes para evitar que sean vulnerados y afectados por esta práctica. La Asociación Española de Psicología Sanitaria, EAPSI 2023, expone que el sexting puede generar importantes repercusiones emocionales y psicológicas cuando el contenido íntimo es difundido sin consentimiento. Entre las principales consecuencias se encuentra la ansiedad, el miedo, la culpa, la vergüenza, la disminución de la autoestima y el deterioro del bienestar emocional. Asimismo, resalta que la comunicación familiar y el acompañamiento de los padres constituye factores protectores fundamentales para disminuir la vulnerabilidad de los adolescentes. Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF 2021, establece que la protección de la niñez y la adolescencia en los entornos digitales representa un desafío prioritario a nivel mundial debido a la creciente exposición a riesgos derivados de la hiperconectividad. La organización enfatiza la necesidad de fortalecer la alfabetización digital, la educación preventiva y el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. De igual manera, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas, UNPA 2022, destaca la importancia de implementar una educación integral en sexualidad adaptada a la era digital. Esta estrategia busca desarrollar pensamiento crítico, fortalecer las habilidades socioemocionales y promover la toma de decisiones responsables frente a las dinámicas que representa en los espacios virtuales. Como recursos complementarios de sensibilización, se incorporaron la campaña educativa de la Policía Nacional de Colombia 2021, denominada Escuchar y Compartir para evitar ser víctimas del delito de sexting, y el afiche Pensar antes de sextear, 10 razones para no realizar sexting, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Ambos materiales fortalecen los procesos de prevención y educación ciudadana. Para finalizar, la importancia de los recursos especializados utilizados radica en que proporcionan información confiable, actualizada y sustentada científicamente, permitiendo comprender el sexting desde una perspectiva integral. Además, facilitan la identificación de sus causas, consecuencias, estrategias de prevención y fortalecimiento de la educación digital. Buenas tardes, ¿por qué hablar de sexting?
Según Medicina Legal, este es un fenómeno que cada vez pone más en riesgo a los niños, niñas y adolescentes. Las cifras así lo revelan. Instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, entre otros, trabajan diariamente de manera articulada para mitigar y prevenir el riesgo de esta práctica, que en ocasiones parece inofensiva por ser percibida como una forma de interacción propia del mundo contemporáneo. Implica intercambio de fotos de contenido sexual e íntimo, de contenido erótico a través de redes sociales, mensajería interna y demás. ¿Cuáles son los efectos que tienen niños, niñas y adolescentes? Vulneración de su privacidad, victimización digital, riesgo de sextorsión, impactos psicológicos por sentir culpa, miedo, ansiedad, vergüenza, afectar su autoestima y procesos con diagnósticos clínicos, incluso riesgos de ideación suicida. Nosotros, como futuros especialistas en niñez, infancia y adolescencia, queremos promover procesos de educación, prevención y socialización del uso seguro y responsable de las TICs para garantizar la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales. Como causas iniciales tenemos los factores neurobiológicos y psicológicos. Estos factores nos describen que en la adolescencia el cerebro está pasando por una etapa de poda neuronal, lo que genera que el adolescente sea más impulsivo y tenga la necesidad de buscar mayores recompensas. ¿Qué sucede? Que en esta edad no se está completamente desarrollado el cerebro y por lo tanto no miden en su totalidad el peligro, lo que por lo tanto genera que se tomen decisiones aversivas sin tener realmente el conocimiento de las consecuencias que pueden generar esto. En cuanto a los factores familiares y educativos, encontramos que hay una ausencia de la mediación parental activa. ¿Qué quiere decir esto? Que los padres no quieren tener conversaciones incómodas pero necesarias con nuestros adolescentes, lo que genera que el adolescente se encuentre más vulnerable a este tipo de situaciones de sexting. Por otra parte, también encontramos que en la educación hay una ausencia constante en la educación sexual, que nos comentan que básicamente por la ausencia de conocimientos presentes sobre las causas y consecuencias que puede tener el sexting, nuestro adolescente sigue incurriendo en estas tendencias. Factor sociocultural, encontramos que estamos en una sociedad que lastimosamente se encuentra hipersexualizada. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros jóvenes incurren de manera más sencilla y más práctica a estas tendencias actuales y lastimosamente se encuentra en vigencia el sexting. ¿Qué es lo que quieren hacer? Básicamente lo usan como una forma para acceder a dichos grupos sociales y mantenerse en dichas relaciones que no son constructivas, lo que genera que el menor, por esta necesidad de aceptación, se quede en este grupo. En cuanto a los factores de la digitalización, nos encontramos en una época de hiperconectividad. ¿Qué sugiere esto? Nos sugiere que básicamente nuestros adolescentes están expuestos a gran cantidad de información de manera libre y accesible sin ningún tipo de restricción. ¿Qué genera esto? Esto genera una sobreestimulación en nuestros adolescentes que, como hemos mencionado anteriormente, aún no tienen la capacidad para regular y medir estos riesgos. Y en este afán de los adolescentes cumplir este acercamiento o este vínculo o esta atención que requiere de otra o X persona, incurren en tendencias negativas como lo es el sexting. A manera de conclusión, y tras analizar lo que acabamos de presentar, es vital entender que prácticas como el sexting no pueden reducirse a un simple juicio moral. Estamos ante una problemática multicausal donde confluyen la presión de pares, un cerebro adolescente con baja percepción del riesgo y, muy a menudo, una débil mediación adulta. Aunque en la cultura juvenil se perciba como inofensivos, sus efectos pueden trascender más allá de lo virtual, como la pérdida de privacidad, el ciberacoso y el grooming, y en los casos más graves, posibles conductas autolesivas. Por esto, las consecuencias deben leerse desde determinantes estructurales y no como malas decisiones individuales. Frente a este panorama, nuestro rol como futuras especialistas asume un enfoque más preventivo. No podemos limitarnos a intervenir cuando el daño ya ocurrió, sino que por el contrario debemos articular a las familias, a las instituciones y al Estado para asumir enfoques, reconociendo a las y a los adolescentes como verdaderos sujetos de derecho. Así que como nuestra propuesta
de innovación social plantea la urgencia de programas permanentes de ciudadanía digital y más allá de campañas esporádicas, buscamos integrar la alfabetización digital y la educación sexual desde edades tempranas, para llegar como a una lógica y a una verdadera cultura preventiva de protección integral para las y los adolescentes, sus familias y toda la comunidad.